Hola amigos de Runco, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos el nuevo sistema Full GNSS de Colida en sus dos versiones, el Colida K5 UFO y el Colida K5 IMU. Es un sistema de triple frecuencia, multiconstelación, que recibe GPS, GLONASS, Galileo y YouTube. Cuenta con 440 canales para mediciones en postproceso y RTK. En este caso estamos hablando de equipos que son integrados. Eso quiere decir que el receptor y antena es el mismo equipo, lo que hace un sistema más robusto y compacto. También cuenta con una colectora en Android, que es la H3, o la posibilidad de usarse con una tableta o celular. A diferencia de las versiones anteriores, el receptor K5 UFO y K5 IMU cuenta con configuraciones automáticas y modos de trabajo automáticos, lo que reduce los tiempos en campo drásticamente. Al momento de adquirir el sistema Full GNSS K5 UFO, se van a encontrar con dos estuches de transporte rígidos, en los cuales en uno tenemos el receptor base y otro receptor móvil, siendo el contenido el mismo para ambos, salvo en el móvil que viene la conectora H3. Adentro del estuche vamos a encontrar el receptor Colida K5 con sus respectivas baterías. También en el caso del rover vamos a ver la controladora H3 Plus, cable de comunicación entre receptor y computadora y placa de medición de altura del receptor. Vamos a encontrar también el cargador de baterías y el cable del cargador. También vamos a ver las antenas de comunicación UHF y GSM. El receptor K5 cuenta con capacidad de corrección diferencial por UHF, siendo configurable en 1, 2 y 3 watts de potencia, extendiendo así el alcance a más de 8 km entre base y móvil y más de 120 km cuadrados con respecto a las versiones anteriores. También es posible utilizar el receptor como repetidora y así extender aún más el alcance. El rango de temperatura de operación es de menos 45 a 60 grados centígrados. Cumple con el estándar IP67, sumergible en 1 metro de agua por 30 minutos, sellado contra polvo y humedad. El Colida K5 tiene autonomía en campo con tiempos de entre 10 a 14 horas de trabajo ininterrumpidos, tanto en postproceso como en RTK, gracias a sus baterías duales de reemplazo en caliente. Ahora es el turno de la controladora H3 Plus, que es una controladora smartphone con sistema operativo en Android, con una pantalla touch y 1 GB de memoria RAM. También tiene 16 GB de memoria interna, expandibles hasta 64 GB con tarjetas SD. En cuanto a la conectividad, tiene Wi-Fi, Bluetooth, telefonía celular 4G y Dual SIM. Cámara de 8 megapíxeles, autofoco con flash y una certificación IP67. La conectora H3 trae preinstalado el software de campo SurX, que es un software que va en Android, lo que significa que es compatible para celulares y tabletas, con lo cual nosotros podemos operar los receptores K5 sin una controladora, con el celular o una tablet. El software SurX es intuitivo y fácil de utilizar, permite realizar tareas de relevamiento y replanteo de una manera muy cómoda gracias a sus pantallas configurables y a la posibilidad de tener un mapa de fondo en todo momento. También es compatible con entidades CAD, por lo cual podemos estar relevando y dibujando nuestro relevamiento de forma automática o realizar tareas de replanteo desde el archivo CAD. Como novedad, el receptor K5 UFO es ampliable a K5 IMU. Tecnología nos permite tomar puntos con una inclinación de hasta 60 grados y aumentar así la productividad en un 50%. IMU significa unidad de medición inercial y es un conjunto de herramientas de medición que pueden capturar datos sobre el movimiento del receptor. Combinan sensores tales como acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. A diferencia de los sensores IMU, el del K5 no necesita calibración, inicia en 5 segundos, se puede inclinar hasta 60 grados y funciona en diferentes ángulos y direcciones. Esta fue la presentación del sistema Colida K5 UFO, K5 IMU, espero les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.